¿Qué le parece si usted levanta su mano derecha ahí donde está y diga conmigo: hoy estoy dispuesto a escuchar la voz de mi amado? Le hablo a mi alma para que sea obediente y escuche la voz de su Señor. Amén. Quiero que vaya conmigo al libro de Primera de Samuel, capítulo 2, verso 12. Esta historia que vamos a leer, muchas veces la hemos escuchado, pero hoy el Espíritu Santo nos va a llevar a un punto distinto. Amén. ¿Cuántos estamos parados en la brecha? ¿Cuántos jóvenes que están en este lugar están parados en la brecha? ¿Amén? Porque aunque usted no sea mamá o aunque tenga 13, 14, 15, 19, 20, 28 y todavía esté soltera, es el mejor tiempo para que usted ore por sus generaciones, para que usted ore por esa persona especial que va a estar a su lado hasta que la muerte los separe. Amén. Y eso es importante. Dice así la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, verso 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Brinque conmigo hasta el verso 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Verso 21. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Vea lo que hace Dios. Ella dio 1 y él le devolvió 5. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Diga conmigo: Elí oía. Y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y Elí les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué yo oigo de todo esto? ¿Este pueblo vuestros malos procederes? No, hijos míos, porque no es buena la fama a la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el pueblo contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Diga conmigo: morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifestaré yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto. No me manifesté, yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mí altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí? Diga conmigo: Elí honraba más a sus hijos en vez de honrar a Dios. Dígalo. Ay, Señor. Dice así: engordándonos de lo principal de las ofrendas de mi pueblo Israel.
verso 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarán delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Verso 35. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Vaya al capítulo 3, verso 13, y agárrese de su silla, por favor. Dice capítulo 3, verso 13: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. Todavía le está hablando de Elí. Porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Amén. Esta es una historia, mis hermanos, que muchas veces la hemos escuchado. Pero hoy el Espíritu Santo tiene una palabra para esta casa y para este pueblo. Nunca acostumbro ponerle nombre a mis sermones, pero hoy sí le puse: parada en la brecha le estorbaré a mis hijos. Parada en la brecha le estorbaré a mis hijos. En esta historia, mis hermanos, encontramos un hombre, Elí, que usted sabe qué significaba el nombre de Elí. El nombre de Elí significaba Jehová es alto. Elí era de la tribu de los levitas, de la tribu de Leví. Leví fue el sacerdote del pueblo de Israel. Elí fue el juez de Israel. Elí fue el mentor del profeta Samuel. Y hemos escuchado muchas veces historias de este hombre. Este hombre fue escogido por Dios, de eso no hay la menor duda. Fue escogido por Dios y Dios lo usó de una manera sobrenatural. Pero Elí cometió errores en medio de este camino. De hecho, muchas veces hemos escuchado que no hay un manual para aprender a ser padres. Ojalá existiera. No cometeríamos tantos errores como los hemos cometido hasta el día de hoy. Pero tenemos a una persona en medio de nosotros que dice que es nuestro maestro, el que nos va a enseñar todas las cosas, el que nos va a guiar. Y ese es el amado de mi alma, el Espíritu Santo. Sin embargo, muchas veces nos hemos hecho sordos como Elí. Elí, podríamos decir que empezó teniendo una carrera exitosa, pero terminó muy mal. Elí, mis hermanos, gobernaba muy bien en medio del pueblo, pero no gobernaba su casa. Elí podía aconsejar y tomar las decisiones correctas en medio del pueblo, pero no las tomaba en su casa. Llegó un momento, y lo leímos, por eso leí versos claves, donde dice que Dios vino y ya descartó a Elí. Dios decidió, Dios dijo: ya no lo voy a respaldar más. Lo que dije que iba a hacer con él y con sus generaciones, no lo voy a hacer, porque él no me ha honrado. Él ha preferido ante sus hijos que a mi propia presencia. Cuando yo leí este verso, hermanos, fue un verso que a mí me preocupó mucho y me puso en una balanza. Porque generalmente las madres somos, en algunos casos, las que alcahueteamos malas situaciones en casa. Acostumbramos a ocultar cosas de nuestros hijos a los sacerdotes de la casa. Ocultamos o queremos decir o decoramos tantas cosas. El enemigo nos hace pintar un escenario tan hermoso que nos hace sentir que no es necesario a veces que el sacerdote, el papá de la casa, se dé cuenta de ciertas situaciones, porque yo puedo mediarlas, yo puedo controlarlas. Y le tengo una noticia: eso es una mentira del diablo. Fue lo que hizo Elí con Dios. Fue lo que hizo Elí. Él trató de justificar todo, absolutamente todo.
lo que hacían sus hijos, lo trató de justificar delante de la presencia de Dios. A él se le olvidó que tenía al frente, que quien lo había escogido, a quien tenía que darle las explicaciones del caso de sus hijos, que los hijos son herencia de Jehová, de la herencia que Dios le había depositado a él, era al Dios supremo, a aquel que no se le puede ocultar absolutamente nada. Y Dios dijo: por haberlos escogido antes a ellos y no haberme honrado a mí, ya no voy a hacer esto con ellos. Mis hermanos, y lo más doloroso fue que Dios no dijo: solo lo voy a hacer con Elí. Dios derribó todas las generaciones de Elí. Y lo único que le quedó a Elí fue un nieto, y su nombre lo llamaron Icabod, que significaba sin gloria. Fue un triste final para Elí. Y es el triste final que nos tocará a los padres asumir si seguimos engañados y montados en un escenario de una manifestación netamente diabólica. Hoy yo puedo decir que las madres somos las que más situaciones a veces nos vemos enredadas en esto. Sin embargo, a veces es al revés. La manipulación la ejercen con el padre y la mamá es tal vez la que está más fuerte en el caso. Y tal vez los jóvenes dirán: eso no es conmigo, si es contigo, porque si eres mujer te vas a llegar a casar y no puedes cometer los errores que nosotros hemos cometido. Por eso estamos al pie, por los hijos no solamente, sino por la juventud y la niñez específicamente de esta casa. Elí tenía un llamado, Elí tenía un gran ministerio, pero se vino abajo por haber escogido a sus hijos. Yo en esta noche vengo a decirle algo de parte de Dios. Si aprendemos a amarlo a Él, si aprendemos a escogerlo a Él, siempre tendremos la mejor parte, porque Él va a cumplir lo que ha dicho. Si lo escogemos a Él, si le amamos a Él, si le honramos a Él, por encima de a veces dolorosamente que sea, mis hermanos, en la corrección de nuestros hijos, en la corrección de lo que sea, aunque sea doloroso, Dios va a sacar bandera y guardará nuestra generación. Hay un pasaje en la guía que dice que Jehová preservará esta generación. Dice: yo guardaré, yo preservaré esta generación de esa generación perversa. ¿Usted sabe qué quiere decir preservar? Significa conservar. Él dice: yo voy a proteger, yo voy a cuidar a tu generación, yo la voy a amparar, yo la voy a defender, yo la voy a asegurar. Pero cuando quitamos el lugar de Dios y entronamos a nuestros hijos, estamos entrando en el error de Elí. Elí conocía, mis hermanos, la palabra. Elí sabía que tenía que corregir a sus hijos. Elí sabía lo que debía hacer. Y sin embargo, mis hermanos, él se hizo, como decimos, de la vista gorda. Él quiso ignorar esa situación. Él creyó que Dios iba a hacer lo mismo que él. Muchas veces se nos olvidan que los pensamientos de Dios son mayores que los nuestros, que Él conoce las intenciones de nuestro corazón. A veces se nos olvida su poder omnipotente, su poder omnisciente. Se nos olvida que Él nos conoce, que delante de Él nos vemos desnudos. Somos cartas leídas para Él. Y si Dios nos dio la bendición de poder ser madres, de poder ser padres, es porque sabe que tenemos la calidad, tenemos la fuerza, tenemos la casta para poder llevar a nuestras generaciones por el camino correcto, para poder decirlo: voy a instruir por el camino correcto, y aun cuando fuere viejo, aun cuando yo dejare de existir sobre esta faz de la tierra, quedará una generación sirviendo a Jehová, trayendo los diseños de los cielos, implantándolos aquí en la tierra. A Elí se le olvidó esa prioridad, mis hermanos. Elí quitó su mirada de aquel que lo había escogido, quitó su mirada de aquel que creía en él. Pastora, para usted es muy fácil. No,
yo cometía ese error. A veces, hace mucho tiempo atrás, yo también, Uriel hacía algo y yo le decía, vamos a manejarlo entre nosotros, vamos a hacerlo así, Uriel, esto y que aquello. Y yo sentía que estaba bien. Cuando yo descubrí este pasaje aquí, cuando yo leí que Dios le dijo a Elí, prácticamente ya no cuento contigo, ya no quiero tu servicio porque escogiste antes a tus hijos antes que honrarme a mí. Se me paró el pelo. Mi alma se quebrantó y yo dije, Señor, empezaré a corregir desde ahora porque no quiero Icabod en mis generaciones. No quiero pérdidas en mis generaciones. No quiero que ninguna de mis generaciones ocupe un lugar en el infierno porque ese lugar no fue hecho para ellos. Yo necesito que mis generaciones ocupen el lugar que tú estás preparando para mí y para los nuestros. Y empecé a corregir situaciones, mis hermanos. Empecé a ver situaciones en Uriel y que tal vez él esperaba que yo las ocultara. Y yo, venga acá, pastor, siéntese, pasó esto y esto y esto con Uriel. Empecé a desaparecer las cosas ocultas en mi casa. Las cosas ocultas que estaban llevando muy disimuladamente a mis hijos a la perdición. Le estaba dando el paso libre a Satanás para que tomara ventaja en un escenario pintado muy bonito. Y empecé y dije, no, yo no soy tu socia, Satanás, te equivocaste. Yo soy un linaje escogido. Soy real sacerdocio. Soy nación santa. Soy pueblo adquirido por Dios. Esa soy yo. Voy a empezar a caminar en rectitud. Señor, ¿sabe cómo se llama eso que empecé a practicar? El temor a Jehová. Porque tal vez él no lo sabía y podía tenerlo al oculto, pero había mi jefe, el amado de mi alma, al que yo le digo que lo amo, al que yo le digo muchas veces, estoy desesperada por ti, haz conmigo lo que quiera, te amo, me desespero por ti. Con mis acciones, con las cosas ocultas, estaba diciéndole, no es cierto nada de lo que pronuncio con mi boca. Que las correcciones a veces fueron difíciles. Que Uriel a veces me decía, qué bárbara, mami. Mami, usted antes no era así, ahora sí soy así, hija. Esa es la mamá que usted necesita. Esa es. No era aquella era la que el enemigo te estaba entregando y usando para entregarte en bandeja de plata a los precios y a los planes que él tenía. Nada vamos a tener oculto. Los errores, las correcciones que sean, vamos a asumirlas juntos, vamos a asumirlas como familia. Venga. Elí no corrigió a sus hijos como debía por miedo, mis hermanos. No por miedo al pueblo, porque si hubiera querido hacerlo por miedo, porque el pueblo dejara de hablar, él hubiera corregido. A Elí ya llegó un momento en el que él no le importó lo que el pueblo dijera, porque había perdido su perspectiva de un llamado. Un llamado no es solamente predicar. Un llamado no es solamente aconsejar. Un llamado no es solamente tiempo en el aposento. Un llamado mete a la familia. Un llamado mete a los hijos. Un llamado porque el Señor escoge familias. El Señor forma familias. El Señor no soñó solamente conmigo, ni contigo, ni con el tuyo. Soñó con todas tus generaciones cuando te escogió a ti. Soñó con tus nietos, soñó con tus hijos, soñó con tu esposo, soñó con todas tus generaciones. Y Elí no corregía a sus hijos. Elí solamente en medio de la historia, y por eso lo leí en este tono. Hijitos míos, ¿qué tan de cierto hay de que el pueblo dice que ustedes andan haciendo cosas malas? Él sabía, mis hermanos. Él sabía que sus hijos se acostaban a la puerta del templo. Él sabía que sus hijos llegaban en el momento cuando estaban preparando la ofrenda y tomaban de lo que no le correspondía.
Él sabía que sus hijos eran hombres impíos delante de la presencia de Dios, no tenían reverencia. Él lo sabía, él sabía que lo que el pueblo decía era cierto. Pero pudo más el sentimiento patriarcal y matriarcal juntos que aquel que lo había llamado. Y Elí no corrigió a sus hijos por miedo a que cómo actuaban ellos en el momento de la corrección. Una vez alguien me dijo, en la universidad, cuando yo trabajaba ahí, alguien me dijo, estaba en una fila del cajero y tenía una mamá de un alumno cerca mío y me dice, qué lindo está Buriel, porque yo me lo llevé un año allá a estudiar allá, y me decía, qué lindo, hijos pequeños, problemas pequeños, hijos grandes, problemas grandes. Nunca había escuchado ese refrán y quedó en mi mente. El año pasado alguien en la iglesia se me acercó y me dice, pastora, prepárese, porque ya Uriel está creciendo, y me dijo el mismo refrán, hijos pequeños, problemas pequeños, hijos grandes, problemas grandes. Yo volví a ver a esa persona y le dije, conmigo eso no va, porque mi hijo siempre va a ser mi hijo, y si yo tengo que instruirlo, ahí va a tener que quedarse, sea lo que sea. Hermanos, Uriel está en una etapa de cambios, y hablo de él porque no puedo hablar de ninguno de aquí, hablo del mío, y lo hemos tenido que corregir. Y yo como madre me ha dolido muchas veces ver las correcciones que se le hacen, y he escuchado la voz del enemigo en mi cabeza diciendo, eso no es justo, está corrigiéndolo mal, intervenga, haga esto, es que no lo quiere, es que mire. Y llega un momento en que escucho tanto la voz del enemigo que yo prefiero irme, eso es lo que hago yo, irme. Y empiezo a hablar con el Espíritu Santo y le digo, yo soy tu propiedad, Señor. Yo declaro la mente de Cristo sobre mis pensamientos. No quiero escuchar la voz de otra persona que no sea la tuya, Señor. Ese es el hombre correcto, está haciendo lo correcto, es un hombre de Dios. Mis generaciones no se van a perder, mis generaciones van a ver tu propósito. Pero muchas veces, mis hermanos, actuamos como Elí. Queremos tapar las cosas, y cuando queremos tapar situaciones, mis hermanos, estamos en serios problemas, porque el final de la historia de Elí no fue buena, fue mala. Dios se deshizo de toda esa generación, de toda. Y yo no quiero, y creo que aquí hay muchos que pensarán igual que mí en esta noche, ninguno queremos que Dios se deshaga de nosotros. Yo no imagino mi vida si hay un día en que no pueda sentir su presencia. Yo no creería, me tiembla todo creer que en algún momento Dios pueda descartarme a mí juntamente con los míos. Y creo que por eso Dios nos llevó a eso, mis hermanos, a este mes. Porque Él no quiere que esta generación se pierda. Él no quiere que nosotros seamos padres irresponsables como Elí. Elí se descuidó, mis hermanos. Si fuera que él trabajaba con el pueblo de lleno como antes, pero bíblicamente se demuestra que él se descuidó no solamente con sus hijos, sino también en el llamado y en el ministerio que Dios le dio. Yo no creo, mis hermanos, en lo que dicen de que los hijos de los pastores siempre son los que terminan. No, Señor. Yo he aprendido a administrar mi tiempo y les demuestro a mis hijos cada minuto, cada segundo que yo los amo. De repente andamos en el centro y yo veo por allá a Sara y la hago Sara, y ella me vuelve a ver y le dice, te amo, hija, te amo. Y Sara me tira un beso. Por allá vuelvo a ver a Uriel y le digo, Uri, te amo. Ma, te amo. Porque el día que lo deje de hacer,
saltará una voz del mismo infierno que le dirá a mi hijo, ya no te dice te amo, ya no te dice hijo, pero a los de la iglesia sí le dice te amo, a los de la iglesia sí llama hijos. Por eso como padres tenemos que estar pendientes de nuestros hijos, pendientes de decirles cuántos le amamos, no solamente con palabras, sino corrigiéndolos. Y quiero que veamos en esta noche dos pasajes importantes. Quiero que vaya a Proverbios 19, 18. El último pasaje que leímos en Primera de Samuel decía que Dios dijo que había descartado a Elí porque él no le estorbó a sus hijos, ¿cierto o no? ¿Lo dice así, cierto? Ok. Dice Proverbios 19, 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Hay tiempos, mis hermanos, que van a ser necesarios la vara de la corrección. Los hijos, hay etapas en las que piden a gritos la corrección. ¿Cómo, pastora? Sí, pide a gritos la corrección. Ellos piden cuando usted los ve que están muy malcriados, cuando usted los ve que están muy tremendos. No piensen que qué espíritu será el que está en él. Piense y diga, está gritando porque yo lo corrija. Está gritando porque este es el tiempo en el que yo debo castigarlo, porque todavía hay esperanza para corregirlo. Pero hay muchos que cometemos errores y cuando los vemos llorando, más bien le damos, no llore, está bien, que lo voy a comprar ahora, no llore, vamos a hacer esto, no llore. No, mis hermanos, eso es cuando el alma se apresura, el alma está en las emociones. Es cuando actuamos en nuestra emoción y hacemos lo mismo que hizo Elí con sus hijos. ¿Qué hacemos? Le decimos a Dios, un momento, espérate, voy a manejarlo así. No puede ser así. Mis emociones no pueden intervenir en el momento en el que debo efectuar una corrección. Mis emociones se pondrán a un lado y sabré que Dios está, su mano poderosa está posada sobre mi familia, sobre mis hijos, y Él tiene el control. Pero si yo dejo que mi alma, me vuelvo almática, me vuelvo emocionalista, me vuelvo así, alcahueteo, hermanos, estamos llevándolo a la destrucción. Lo estamos destruyendo. ¿Qué va a pasar el día que no podamos? Que ya no funcione la forma que tomamos para poder corregirlo supuestamente. ¿Qué pasará, mis hermanos? Proverbios 29, 17. En Proverbios 29, 17 dice así: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. La corrección es necesaria. Elí no corrigió a sus hijos. Los hijos de Elí, mis hermanos, murieron muy jóvenes. Y al ser Elí sacerdote, ellos venían y servían en el templo. Tenían privilegios, ellos tomaban porque eran de la tribu de Leví. Ellos vivían de lo que Dios les proveía a ellos. Pero, hermanos, ¿usted cree que los hijos de Leví se hicieron así cuando crecieron nada más? No. El descuido empezó desde niños. El descuido empezó desde muy pequeños. Él nunca los corrigió de la forma en que debía hacerlo. Si leemos toda la historia de los hijos de Elí, nos vamos a encontrar que Elí siempre tuvo temor para corregir a sus hijos. Siento que Elí creía que de alguna forma él los descuidó, y sí era cierto. Pero la forma de demostrarles que no había descuido era corrigiéndolos. Elí no los corrigió. Y al no corregirlos en ninguna etapa de sus vidas, cuando crecieron, se volvieron peor. Porque ya no eran parte de aquella generación que Dios había escogido. Y aquí hay un contraste muy grande, mis hermanos.
En el mismo lugar donde crecieron los hijos de Elí, crecía un hijo sin mamá. Crecía un hijo sin papá. Crecía un hijo, crecía un joven, crecía un niño en ese lugar que su madre lo fue a entregar porque había sido una promesa de ella con Dios. Y estoy hablándole de Samuel. Cuando Dios le habla a Elí y le dice que él va a tomar otra persona para que ocupe su lugar porque ya él no lo quiere, porque ya Dios lo descartó. Después de ese momento de la historia acontece que es cuando Dios empieza a llamar a Samuel. A quien escogió Dios fue Samuel. Pero le pregunto algo. ¿No nos dice la sociedad acaso que el ambiente en el que crece el niño es el que forma a nuestros hijos? No es cierto. Porque entonces Samuel debía haber sido un hombre impío igual que los hijos de Elí. Samuel hubiera sido un hombre que hubiera crecido sin temor de Jehová. Samuel hubiera sido un joven que crecía sin ver la gracia de Dios sobre él. Pero aquí en esta historia me demuestra que Samuel seguramente veía aquello, escuchaba lo que el pueblo decía y seguramente él decía: no quiero ser como ellos, yo quiero hacer algo diferente. Mi madre me entregó en ese lugar porque fui un voto, un pacto con Dios y yo tengo un propósito diferente. Y dice la palabra que Samuel crecía con gracia delante de Dios y delante de los hombres. El pueblo veía con desprecio a los hijos de Elí, pero veía con agrado a Samuel. Quiero decirle algo en esta noche. Ya no escuchemos al espíritu de Grecia dándonos muchos razonamientos y diciéndonos que el medio en el que crecen nuestros hijos son los que marcan su destino. Lo que marca nuestros hijos es la instrucción que le demos. Lo que marca nuestros hijos es preparar el lugar del Espíritu Santo en la vida de nuestros hijos. Lo que marca nuestros hijos y los catapultan un propósito diferente es el ejemplo que le demos. Es el ejemplo de ver una madre humillada llorando. Es el ejemplo de ver a sus padres cuando acontece un milagro y decir: gracias, Señor, eres tú el que lo hiciste. Mis hermanos, hay muchas cosas. Una vez tuve en una consejería a alguien que me decía: es duro, pastora, porque mi niño vive conmigo y cuando va a ver a su papá se devuelve bailando y cantando y hablando de pistolas y de armas. Mi hijo se va a perder. Y yo le dije: no coja eso de excusa. Empieza a ver, a demostrarle a tu hijo quién es el que tú adoras, quién es el que tú confías. Demuéstraselo, no lo veas, no le hagas ver a tu hijo como Dios algo inalcanzable, un Dios aburrido, un Dios religioso, como mucho antes, en tiempos de antes, a mí me lo demostraron. Es demostrarle a nuestros hijos que valen la pena. Es demostrarle a nuestros hijos que aunque se vaya con papá o con mamá y él vea novelas y haga, hay una identidad en él, en ella, que le hace ser diferente, que le frena en hacer lo incorrecto. Pero si eso no está pasando con nuestros hijos, hoy es una alerta. Estamos siendo padres como Elí. ¿Cuál fue el padre que tuvo Samuel? No fue Elí. El padre que tuvo Samuel fue Abba. Esa fue la voz que él escuchaba. Eso fue lo que él se enfocó. Él dijo: si mi madre me trajo a este lugar para ofrecerme a un Dios que yo no conozco en realidad como debo conocerlo, debe valer la pena servirle a ese Señor. ¿Podrán decir nuestros hijos lo mismo de nosotros? ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? Los estamos criando como Elí, justificando de que es que por la vida que lleva, es que en mi familia hubo esto. No, mis hermanos, mis antepasados no pueden marcar la vida de mis hijos. Mis hijos tienen que vernos a nosotros.
Mis hijos tienen que decir si vale la pena. Yo no justifico absolutamente nada. Pastora, ¿fue fácil para usted corregirse de ese error? No, mis hermanos, porque yo aprendí ese error desde mi casa. Como mi papá era tan bravo y nos corregía tan duro, siempre terminábamos convenciendo a mi mamá de que no era necesario decirle a papi ciertas cosas. Entonces vinimos con ese esquema desde que nosotros crecimos ahí. Y por eso yo lo llevé a casa y posiblemente mis hermanas también. Pero hoy yo hablo de mí. Yo lo corregí y me siento bien. Me siento bien que mi esposo, el padre de mis hijos, el sacerdote de mi casa, sepa todo lo que acontece con mis hijos. Porque es una puerta que le cierro a Satanás y le digo, no hay paso para ti en mis generaciones. Y mis hijos verán ese ejemplo y dirán, no, en mi casa mis padres nunca ocultaron nada de lo que pasara, así que en mi casa tampoco va a pasar eso. No podemos tomar el espíritu de Elí. No podemos dejar que Elí venga a implantarse en nuestras vidas y querer criar a nuestros hijos como él lo hizo erróneamente. Sino ser como Samuel, ser como Abba, que ellos vean la presencia de Dios en nosotros, que vean a una mujer que antes gritaba, que ahora vean una mujer que aprende a bajar el tono y que traga fuerte. Y la mirada todavía no la he superado, pero creo que Dios no me quiere cambiar la mirada, porque a veces siento que la mirada me funciona mejor que las palabras. Pero caminar en integridad. La guía dice, Señor, pon temor en el corazón de nuestros hijos para que caminen en rectitud. Pero ¿habrá ese temor en nosotros? ¿Estamos caminando nosotros en rectitud e integridad? ¿Hay temor de Dios? ¿O nos volvemos tan amigas de nuestras hijas que alcahueteamos situaciones? Le estás dando a tus hijos al diablo. Porque llegará un momento y va a ser tarde, como lo decía el pasaje, cuando ya la destrucción está lista. Cuando Elí quiso corregir, ya fue demasiado tarde. Y yo quiero hablarle a los jóvenes en esta noche. Yo no sé si tu papá está aquí o no está, pero yo quiero decirte algo. Tal vez no vives con él, tal vez no vives con ella, no sé, pero eso no puede seguirte marcando. Eso tiene que ser algo que te catapulte para seguir adelante. Tiene que ser algo que te diga, debo ser diferente. Samuel no creció con sus padres y no se echó a perder como los demás. Así que tú no tienes por qué echarte a perder. El medio no puede determinar quién eres tú. Tu identidad la determinas tú. El tiempo que tomas para conocerlo a él. Yo quiero decirle a la juventud de esta casa, es el tiempo para que Abba sea el que te corrija a ti. Es el tiempo para que tú veas en Abba a un padre como lo dice su palabra. Es el tiempo ya de dejar de mirar excusas y pretextos y decir, yo voy a ser una gran mujer, yo voy a ser un gran hombre. No importa cómo lo viví, qué pasé, qué no pasé, pero es el tiempo de seguir adelante. Hoy yo quiero que tal vez todos reflexionamos en esta noche. Y tal vez muchos en esta noche dirán, mi mamá, mi papá fue Elí. Si mi mamá me hubiera corregido en tal cosa, tal vez no hubiera pasado esto. Pero en esta casa es una generación distinta. Por eso hoy Dios habla, no podemos seguir siendo Elí. Con esto cierro con estas dos cosas. Una vez yo recuerdo, ya había salido de la universidad, me había venido para Limón. Una vez sentada en un pollito del Colegio San Marcos, estaba trabajando ahí. Era mi primer año trabajando ahí.
Cuando yo me vine para acá, yo me vine emocionalmente muy afectada. Tuve un noviazgo de muchos años que me hizo mucho daño. Me bajó mi autoestima como mujer, sufrí mucho. Como mujer sufrí mucho. Llegué varias veces a intentar quitarme la vida a mis hermanos. Por eso hoy cuando yo escucho que hay jóvenes que intentan quitarse la vida, yo sé cuáles son los dardos que envían a su mente. Dios me guardó, me preservó, me defendió, aún sin ser parte de Él lo hizo. Y un día sentada en una mesa, mi mamá trabajaba ahí, era compañera mía de trabajo. Yo no sé si mami recuerda, y hubo un momento en ese pollito, mi mamá trataba de darme ánimo y me decía, hija, muchos años por venir, usted está muy joven, esto y que aquello. Y hubo un momento en que yo volví a ver a mi mamá y yo le dije, mami, ¿por qué no me amarró una silla? ¿Por qué usted nunca me dijo que ese hombre no me convenía? Mami, ¿por qué simplemente no me agarró del pelo y me hizo reaccionar? Hoy, mis hermanos, esa escena la recuerdo y mi mamá me volvió a ver y me decía, no sé por qué no lo hice. Y las dos lloramos juntas en ese pollito. Sentí su amor, sentí su comprensión. Y ese día todo cambió en mi corazón. Yo dije, sí, tengo que levantarme de esto. Hoy yo recuerdo esa escena. Y yo recuerdo cuando yo dije eso. Yo soy un estorbo para la vida de mis hijos, mis hermanos. Yo les hablo con amor. Pero aquí donde me ve, aunque Uriel ya es más grande que yo le digo a él, usted puede medir 2 metros de altura, pero sigo siendo su mamá. Y aún usted viva en otro techo y viva con otra mujer. El día que tenga que corregirte, lo voy a hacer. Y aún así, mis hermanos, a veces tengo que agarrar la chancleta voladora y me lo pego. No sé si será lo que siento. O agarro la faja y a veces le doy solo uno, pero no lo hago constantemente. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque no quiero que el día de mañana ninguno de ellos me diga, mami, ¿por qué usted no me agarró del pelo, no me pegó? ¿Por qué usted me dijo que no? Hermanos, yo me imagino que el corazón de mi mamá se dolió. Ella nunca me ha dicho a mí si le dolió o no le dolió, porque así es mi mamá, ella reguarda las cosas. Pero hoy que yo soy mamá, yo recuerdo esa escena y me sirve para no cometer ese error con ellos. Yo estoy dispuesta a estorbarles. Estoy dispuesta a alertarlos. Estoy dispuesta porque prefiero estorbarles a ellos que estorbarle al propósito de Dios. Escuché un testimonio de una persona. Dice que había un hombre en la cárcel y que lo habían mandado a morir. Le habían dado como pena la muerte. Y le dieron a él la opción de pedir algo. Y ese día él pidió que trajeran a su mamá. Cuando tenía a su mamá al frente, ese hombre se acercó, mis hermanos, y de un mordisco le arrancó la oreja. Los guardias corrieron a separarlo y decían, ¿qué clase de hombre eres? ¿Por qué hiciste esto? Y se llevaron a la pobre señora. Y dicen que ese preso decía, esa mujer fue mala conmigo, porque por culpa de ella hoy yo estoy aquí y voy a perder la vida. Si ella me hubiera corregido, hoy yo no estuviera aquí. Si ella no hubiera ocultado las cosas que yo hacía, se las hubiera ocultado a mi padre, hoy yo no estuviera aquí. Mis hermanos, hoy Dios habla a esta casa. Ya no más cosas ocultas. Enfrentemos como familia todo. Que la vida de nuestros hijos y de nuestras generaciones estarán en peligro. Que el día de mañana sea alegría para nuestras vidas. Que el día de mañana nuestros hijos sean un descanso.
una carga. Tal vez algunos aquí dirán, pastora, ya es demasiado tarde. Dios nunca llega tarde. Él siempre llega justo a tiempo. Tus hijos, si Dios trae esta palabra a tiempo, es porque Él te dará hijos que te den descanso y alegren tu alma. Esta es una palabra profética lanzada a los aires para hombres y mujeres que entiendan que Dios llega a tiempo. Que aunque mi mirada física me haga ver lo contrario, yo no camino por lo que veo, yo camino por lo que me diga Él. Y confiar, sin ver a derecha e izquierda, seguir caminando. Mis hermanos, es el tiempo de estorbarle a nuestras generaciones. Es el tiempo de estorbarle a nuestros hijos. Es el tiempo de hacer lo correcto. Cuando el Señor me hablaba de esto, yo lloré mucho. Porque hubo un tiempo, mis hermanos, yo crecí, yo fui la que prácticamente estuve con mi hermano menor. En mi familia hubo problemas, mis papás se separaron, mis hermanas ya estaban casadas y yo era la única soltera, o sea, me tocaba. No me tocaba, yo decidí hacerlo. Y yo empecé con mi hermano. Cuando mi hermano se fue para la universidad, mi hermano no sabía hacer nada. No sabía lavar, no sabía planchar, llamaba, lloraba, la necesito aquí, no sé qué hacer. Le salía a la calle, él cuenta, y él dice que cuando salía a la calle veía esos edificios tan grandes, le daba miedo cruzar la calle sola, porque yo estuve con él, porque yo le hacía todo, porque lo sobreprotegí. Cuando yo me di cuenta y mi hermano me comentaba eso, yo lloré mucho. Y yo dije, ¿qué daño le hice? Creí que lo protegía y le hice un gran daño. Ya hoy por hoy, ya es un hombre, un gran doctor. Me siento muy orgullosa de él. Pero cuando yo creía que hice lo correcto, no lo hice. Yo tuve que ir a la presencia de Dios y pedir perdón, porque me sentía muy culpable por eso. Hoy estoy haciéndolo diferente. Uriel lava todos los sábados la ropa de todos en casa. Uriel tiene responsabilidades en casa y Sara también tiene responsabilidades en casa. Todos los sábados Sara barre toda la casa. Pastora, seguramente no lo hace bien, no, pero cada vez lo hace mejor. Tiene que arreglar su cuarto. Tiene que mantener muchas cosas. ¿Sabe por qué lo hago, mis hermanos? Porque no estoy dispuesta a cometer el error 2 veces. Esta es mi segunda oportunidad de hacer las cosas mejores. Esta es tu segunda oportunidad para hacer las cosas mejores. Dios es el Dios de las oportunidades. Y aunque ya tus hijos no estén en casa, si Dios lo dijo hoy, Él lo hará. Él te dará la sabiduría para saber cómo corregirlos y traerlos de vuelta a casa. Si usted ha entendido en esta noche, póngase sobre sus pies. Y quiero que medite ahí. Cierre sus ojos. Quiero decirle algo que el Espíritu Santo acaba de recordarme. Hoy mi papá no está en Cristo. Está apartado de Dios. Mis hermanos, pero Él me instruyó en el Evangelio. Él me instruyó, me enseñaron los dos al Dios al cual hoy sirvo. Siempre me motivaron a cantar, aunque no lo supiera hacer. Siempre me motivaron, mis hermanos, a predicar. En la escuelita bíblica yo me paraba y predicaba.
Siempre me gustaba hacer cosas para Dios y ellos siempre me impulsaron. Hoy yo puedo decir que su palabra se cumple. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartare de él. Yo me aparté, pero el Señor me volvió a traer y me hizo cumplir su propósito. Hoy cuando hablaba con mi papá me decía por teléfono: me siento muy orgullosa de usted. Siento que este es el premio que Dios me dio por haber instruido a mis hijos en el camino. Aunque yo no lo esté, dice, aunque yo esté apartado, hay algo en mí que me hace sentir que hice lo correcto con ustedes. Y mi papá lloraba y estaba a muchas distancias, hermanos. Mi papá esta semana lo bendijeron con un viaje a Rusia. Y él lloraba y decía: esta oportunidad, dice, me la dio Dios por cuidarlos a ustedes cuando pude hacerlo bien. Y yo lloraba mucho por teléfono hoy. Y él lloraba al otro lado del teléfono y yo deseaba tenerlo y abrazarlo. Y yo después decía: qué satisfacción siente él de vernos a los cuatro en Cristo, de una manera diferente y con una y otra cosa, pero estamos en Cristo. Él se alegra de que mi mamá esté en Cristo. Él dice: solo falto yo. Y yo le decía hoy: sí, papi, solo faltas tú. Tenemos la oportunidad de guiar a nuestros hijos y estamos a tiempo. Y aunque él estuvo lejos, yo sentí el abrazo de mi amado Espíritu Santo. Yo me siento muy orgullosa de él. Y doy gracias a Dios por haber puesto ese hombre en mi vida. Porque si hubiera sido criada en otro ambiente, mi vida, mis hermanos, no fuera esta. Pero Dios me dio el papá que yo necesitaba. Y para mí, mi papá es el mejor. Horacio Esquivel es el mejor. Muchos errores, pero hizo lo más importante conmigo y con mis hermanas. ¿Sabe cuál fue? Nos llevó a conocer a Dios. Lleva a tus hijos a conocer a Dios. No es traerlos a la iglesia, no es llevarlo a niños, es demostrar su presencia en ti. Es ver que hay una mamá y un papá que lloran en la presencia de Él. Es ver a una mamá y un papá que actúan diferente a los papás de sus compañeros. Es ver a una mamá y un papá unidos como un solo cuerpo y una sola carne, aún en el momento de corregirlos. Ese es el ejemplo que nos daba. Hoy es el día, familia, de tiempo de milagros, para realmente reconocer que no hemos hecho las cosas bien como padres. Y eso me decía el Señor hoy. Me piden perdón y muchos creen que no, que han hecho lo correcto. No lo hemos hecho bien. Sin embargo, hoy Él nos da el tiempo para hacerlo bien y para creer que si Él está con nosotros, todo va a salir bien. Él preservará a nuestras familias. Él te guardará, Él te protegerá, Él te defenderá. Pero si Él está ahí. Y en esta noche, el Espíritu Santo hace un llamado a este altar, a madres, a papás, a jóvenes que hoy quieren venir aquí y decir: Señor, quiero ser una gran mamá, quiero ser un gran papá, reconozco mis errores, pero quiero hacerlo bien. Quiero decirle algo: yo no sé si aquí habrán padrastros o no, pero tú no eres un padrastro, Dios
Dios no te ve como un padrastro, Dios te ve como papá. Esa criatura, ese niño, esa niña es tuya. Dios la movió de donde salió, de la simiente, del vientre de donde estaba, y la colocó en tus manos, porque eres el hombre indicado, la mujer indicada, para poder guiarlo e instruirlo por el camino correcto. Su presencia está aquí. Es tan palpable, pero su presencia está con amor. Habla con el Espíritu de Dios. Habla ahí donde tú estás. Háblale. Dile: Señor, aquí estamos. Queremos hacer lo correcto. Hoy de verdad, Señor, reconocemos que estábamos en el error de Elí, justificando, Señor, cosas que nuestros hijos hacían contra ti. Ora maishidere bebé. Hoy hay un pueblo arrepentido, Señor. Habemos padres, habemos madres que no queremos seguir en la misma posición de Elí. Queremos criar hijos como Samuel, Señor. Generaciones fuertes. No más justificaciones, mi amor, no más. No más dejarle el paso libre al enemigo con los nuestros. Hoy, Señor, nos determinamos a estorbarle a nuestros hijos. Y nos determinamos a derrotar a Satanás. Cuando estén haciendo lo incorrecto, se los diremos, Señor. No justificaremos ni veremos qué habrá sido lo que lo movió a hacerlo. No, es malo y punto. A Dios no le agrada. Queremos ser íntegros. Señor, que tu temor entre en nuestro corazón como padres primero. Y ese temor, Señor, nos llevará a la integridad, nos llevará, Señor, a la rectitud, pero también nos llevará a la sabiduría. Y Ramaishei, hable ahí con él, su presencia está en este lugar. Señor, te pido en esta hora que ministre la vida de los jóvenes. Tú conoces, Señor, qué tipo de padres se han tenido. Como Elí, Señor, distraídos, que los descuidaron en una etapa tan importante. Pero hoy tú te muestras a ellos como ese Dios que los vas a preservar, que los vas a cuidar, que los vas a amar, que los vas a proteger. Dale la fuerza, Espíritu de Dios. Dale la fuerza, la valentía, Señor. Clama por tus hijos ahí donde estás, por los hijos que ya no están contigo. Y tú sabes que están perdidos, que no hacen lo correcto. Dile, Señor, que mi arrepentimiento los alcance. Por mi falta, Señor, por ser un Elí, por haberme, Señor, despistado tanto.
que mi arrepentimiento los toque. No se perderán, no se perderán. Y Ramaisidu Roma Maiseyerebe. Decláralo en esta noche. Decláralo. Decláralo, decláralo. Levanta tu mano ahí donde tú estás. Y con autoridad vas a declarar esto. Y Ramaisheya. Tanto los que están aquí adelante como los que están allá atrás. Y créelo, tómalo en esta noche. Y di con propiedad, con esa autoridad que ya Dios te dio. Y dile: Señor, en esta hora te pedimos perdón. Un perdón, Señor, con un arrepentimiento genuino. No queremos actuar como Elí. Queremos hacer lo correcto delante de ti. No queremos que descartes a nosotros ni a nuestras generaciones. No queremos ser un Icabod. No, Señor. Queremos ser la manifestación de tu gloria. Los que traemos el diseño del cielo a implantarlo en esta tierra. Yo y mis generaciones no se perderán, te servirán, porque hoy yo renuncio a las cosas ocultas. Seré un hombre, una mujer transparente, íntegra. Hoy le cierro la puerta a Satanás en su cara. No más cosas ocultas, no más secretos del infierno que quiere apoderarse de mis hijos y mis generaciones. Hoy declaramos que yo y mi casa y mis generaciones somos cartas leídas delante del Padre Celestial. Ninguna de mis generaciones se perderán, ninguna ocupará un lugar en el infierno, sino más bien son embajadores del reino de los cielos. Hoy le quito todo derecho legal que le había entregado a Satanás por mis actitudes y mis malas decisiones. Hoy me corrijo y decido ser como Abba, de la forma como crió y guió a Samuel. Así serán mis hijos y mis generaciones. En el nombre de Jesús.